Estamos ante una nueva sociedad, estamos ante un cambio de paradigma y un cambio de forma de pensar y hablar. Hoy en día existe un correctismo político extremadamente fuerte que está llegando a todos lados. El movimiento feminista ha logrado aunar, siendo que siempre han sido aliados, pero esta vez ha aunado como una fuerza gigantesca junto al LGTB, a las minorías y a todo círculo reprimido. Por lo menos las voces, los líderes se han unido, aunque no representen a todos. Y esto está causando estragos. Una de las cosas que fuertemente han ayudado a esta revolución feminista ha sido las redes sociales. Recordemos y convengamos que la marcha de los pingüinos fue gracias a Fotolog en su momento. Hoy Twitter, entre otras redes sociales, han ayudado a las feministas a hacer llegar su mensaje cada vez más fuerte. Un mensaje que se ha ido distorsionando, manipulando con el tiempo. Y eso ha logrado de que exista un gran cambio y que desde Twitter se pida la renuncia de ministro y renuncien, se pida que echen gente del cine, del cómic, de la televisión, de las series, de la industria del entretenimiento, y muchos van cayendo. Como dice rimbombantemente, suena su eslogan, que caigan todos. Y hay muchos que han ninguneado este movimiento, han dicho: no le prestemos tanta atención a Twitter, no le prestemos tanta atención al feminismo radical. Estos tipos son los mismos que a lo largo de los años se han equivocado una y otra vez. Estamos hablando de los mismos que decían: el rock and roll es algo que pasará, no importa. ¿Quiénes son los Beatles? ¿Quién es Elvis Presley? Son los mismos que ningunearon a Queen en su momento, o que han ninguneado a los hippies, o los que en algún momento debieron haber dicho: los nazis, ¿qué pueden hacer ellos? Y así, siempre existe un tipo de persona que le quita la importancia a un movimiento que está cobrando cada vez más fuerza. Un movimiento musical, un movimiento social, un movimiento político. Siempre hay gente que no puede ver más allá y se termina pegando contra la puerta. He escuchado y he leído muchos comentarios como: tranquilo, esto va a pasar, es una moda. Y no lo es. Tengamos claro que no lo es. La sociedad está cambiando. Y por eso es tan importante gente como el tío blanco hétero, porque no es un antifeminista, no es alguien que está parando el movimiento, es alguien que está diciendo desde otra vereda: ojo, acá hay excesos, acá se está manipulando, o acá estamos malinterpretando este movimiento. Es en cierta manera un crítico que nace porque esta izquierda unificada en movimientos y en voceros, insisto, no los que siguen, porque sabemos que hay gente del LGTB que no se siente representado por los líderes y voceros, gente que es feminista o mujeres que no se siente representada por el movimiento feminista, y así, pero por lo menos en la vocería existe un moralismo tremendo, y es lo que estamos viendo hoy en las redes sociales y en la sociedad en general. Ese chiste no se puede contar, eso no lo puedes decir, así no te puedes comportar, y hemos llegado al punto de casi imponer cómo se tiene que hablar, el lenguaje inclusivo. Entonces estamos ante una moralidad que podría equipararse a la moralidad judeocristiana. Antes la iglesia dictaba las normativas morales, cómo nos debíamos comportar, y qué estaba mal y qué estaba bien. Pero alguien quiso hablar más allá del bien y el mal. Alguien dijo: no, esa moral judeocristiana hay que destruirla. Alguien que dio por muerto a Dios. Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche fue un gran opositor, detractor y crítico de la moralidad judeocristiana. Y quiero dejar bien claro que no estaba en contra de la moralidad en general. Ya vamos a profundizar en ello. Pero sí de esa moralidad que dictaba tales cánones que nosotros nos estábamos reprimiendo y estábamos atentando contra nuestra propia libertad. En esa misma instancia, forzando un poco la comparación, porque obviamente, y sé, uno es un filósofo que ha dedicado su vida, el otro es un youtuber, pero la imagen, la fuerza que da un tío blanco hétero es similar a la hora de enfrentar el moralismo de izquierda que estamos viviendo hoy en día. Es alguien que quiere matar a Dios o a esta matriarca que dicta qué se debe o no se debe hacer, y le dice al resto de los seres humanos: ojo con este moralismo que no te va a dejar vivir y que reprime tu libertad. En otras palabras, y sí, lo están entendiendo bien, hoy demostraré que Friedrich Nietzsche y un tío blanco hétero
tienen muchísimo en común. Pero muchos se preguntarán, Cristo, ¿y tú crees que vas a poder decir esto así sin más, dando a entender que todos leímos a Nietzsche? Claro que no. Si bien es cierto, la parte más básica de quienes pueden buscarlo en Wikipedia, voy a tratar un poco sobre sus libros, sus tratados y sus ideas más fuertes y por qué podría decirse que el tío blanco hétero es el Nietzsche de nuestros tiempos. ¡Partamos! Más popular que ningún otro filósofo de los últimos siglos, Nietzsche es una de las personalidades más influyentes de la historia. Su pensamiento traspasó el área de la filosofía para filtrarse en la música, en la literatura, en la política y, ¿por qué no?, en el cine. Sus frases tan potentes y a veces lapidarias han llamado la atención de todo el mundo, ni hablar de sus ideas, y hace que sea uno de los filósofos más interesantes y atractivos de estudiar. Por eso mismo quise hacer este ejercicio de explicarles quién es Nietzsche, qué es lo que hablaba Nietzsche a través de sus obras, con un personaje tan polémico y potente como lo puede ser un tío blanco hétero. A ver si entre todos aprendemos de filosofía. La filosofía de Nietzsche es polémica, genera más que ninguna otra antagonistas. Los sectores más ortodoxos la consideran una abominación, mientras la fila de los librepensadores se le endiosa, pero así tremendamente. Es difícil que te produzca indiferencia cuando sus palabras cruzan tus ojos, removiendo la fe y la certidumbre en todos los lugares en que se habían anquilosado. Quieren que el hombre bueno sea modesto, diligente, bien intencionado y moderado. A mí se me antoja como un esclavo ideal. Lo dice en La voluntad de poder. El triunfo de una idea moral se logra por los mismos medios inmorales que cualquier otro triunfo. La violencia, la mentira, la difamación y la injusticia. También Nietzsche en La voluntad de poder. ¿Y esa frase no les suena un poco lo que está sucediendo con algunos puntos radicales de esta nueva izquierda feminista? ¿No sienten que hay parte de injusticia en algunos de sus dichos? ¿Hay parte de difamación en otros? ¿Por qué? Por el triunfo de la moral se comete de manera inmoral. Lo dice Nietzsche y lo reafirma un tío blanco hétero. Es cosa de ver algunos de sus videos. Nietzsche fue contrario al igualitarismo, tanto el igualitarismo implícito en el punto de vista cristiano, para todos somos iguales, pues somos hermanos al ser hijos de Dios, como al igualitarismo defendido por el movimiento socialista, cada vez más pujante a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Hay hombres inferiores y hombres superiores, hombres generalizando, hombres y mujeres. El superhombre pertenece a este segundo grupo. Los débiles y los malogrados deben perecer. Artículo primero de nuestro amor a los hombres. Y además debe ayudárseles a perecer. El anticristo. Nietzsche rechaza la moral de esclavos, la humildad, la mansedumbre, la prudencia que esconde la cobardía, la castidad, la obediencia como sometimiento a una regla exterior, la paciencia consecuencia del sometimiento a un destino, a un mandato. El servilismo, la mezquindad, el rencor. Rechaza la conducta gregaria. Detesta la moral de rebaño, la conducta de los que siguen a la mayoría, de los que siguen las normas morales ya establecidas, como consecuencia de su capacidad y determinación para crear valores. No los toma prestado de los que la sociedad le ofrece, por lo que su conducta será distinta a los demás. Los valores no existen en el mundo trascendente, son invenciones de los seres humanos, pero no todos los hombres los crean. Muchos, la mayoría, se encuentran con los valores ya creados por otros. Siguen las modas, los estilos vitales vigentes. El primer rasgo del superhombre es precisamente este. Inventa las normas morales a las que él mismo se somete. Pero este rasgo no es suficiente para definir al superhombre, pues no vale lo que cree o invente cualquier valor. Además, ha de crear valores que sean fieles al mundo de la vida y que le permitan expresar adecuadamente su peculiaridad, su propia personalidad y riqueza. Le gusta el riesgo, le gusta la vida, las nuevas experiencias, los caminos no frecuentados, el enfrentamiento, las pruebas difíciles. En conclusión, el superhombre es la afirmación enérgica de la vida y el creador y el dueño de sí mismo y de su vida. Es un espíritu libre. ¿Y no les suena un poco que el tío blanco hétero es lo que insta en ustedes más allá de convertirse en un superhombre, porque no es lo que él se refiere, pero sí a tener un pensamiento libre, a no seguir las modas, a no seguir la mayoría, a destruir los valores morales de otros, construir los tuyos propios, a ver tu vida y a realizar tu vida y a realizarte en tu vida sin dañar al otro, pero tampoco sin tener que seguir al resto, cuidándose con esta moralidad de los
movimientos radicales, tratando de decir, ojo, el ser aliado es en cierta manera un lavado de cerebro, como lo ha sido antaño el ser cristiano. ¿Es el tío blanco hétero alguien tan contrastatario que podría llegar a compararse con este Nietzsche? Nietzsche, cuando niño, se preguntó, ¿qué origen se debe atribuir, en definitiva, a nuestras ideas del bien y el mal? Dado que prácticamente todos en la familia de Nietzsche eran pastores protestantes, la clara respuesta a Nietzsche niño fue: Dios es el padre del mal. Bueno, independientemente de la definición o no definición de Dios en un plano metafísico, se podría responder que del bien viene el mal, y el mal viene del bien, ya que uno necesita de otro para poder existir. Pero Nietzsche adulto dijo, después de leer a Kant, buscó los orígenes del bien y el mal, obviamente en este mundo. Entonces se preguntó, ¿en qué condiciones ha inventado el hombre para su uso estas dos evaluaciones, el bien y el mal? ¿Qué valor tienen en sí mismas? Las respuestas a estas y otras preguntas se encuentran en su genealogía. Y hoy me pregunto, y tío blanco hétero pregunta, esta moralina, de esto está bien decirlo y esto está mal, este chiste está bien contarlo y este chiste está mal, está bien pensar así y está mal pensar de esta otra manera, debes comportarte de esta manera, no debes hacer estas cosas. El bien y el mal que está dictado por esta nueva moralidad de estos tiempos. ¿Para qué sirve? La moral, para Nietzsche, es más que la obediencia a las costumbres. Allí donde no existen costumbres, no existe moralidad. Consecuentemente, cuanto menos esté determinada la existencia por las costumbres, más pequeño es el círculo de la moralidad. El hombre libre debe ser, pues, inmoral, porque en todas las cosas quiere depender de sí mismo y no de un uso establecido por la tradición. Sin embargo, a juicio de Nietzsche, vivimos en una época cada vez más inmoral, ya que el poder de las costumbres se debilita progresivamente. Las causalidades imaginarias, mundo mucho mayor que el real, ha sido históricamente el fundamento de la moral. En la medida que el sentido de la causalidad real aumenta, la extensión del dominio de la moralidad decrece. Y esto es precisamente lo que sucede en nuestros días. Si las costumbres, afirma Nietzsche, representan la experiencia de los hombres anteriores sobre lo que ellos consideraron útil o nocivo, y en base a un sentimiento de santidad, de indiscutibilidad de las costumbres, impidiendo cualquier tipo de corrección, cambio o mejora. La moral, entonces, en la misma medida que nos hace bueno a los ojos de los demás, también nos embrutece. Aceptar una creencia, considera Nietzsche, simplemente porque es costumbre aceptarla, se debe a mala fe, cobardía y pereza, todas condiciones de la moral, de que en nuestra vida sigamos siendo víctimas de los juicios infantiles que nos hemos habituado. Juicios infantiles que nos hemos habituado. Qué buena frase que funciona muy bien el día de hoy. Nietzsche nos demanda nunca callar ante nosotros mismos nada de lo que pueda ser opuesto a nuestras ideas, pues este es el primer deber del pensador, hacer campaña por sobre todo contra sí mismo. Puede que en esto radique hoy la dificultad para desmoralización que nos propone Nietzsche, la nula capacidad de hacernos frente a nosotros mismos, de desafiarnos, de cuestionarnos. Todos parecen hoy atrincherarse en sus propias creencias, en la tradición, en algún grupo, negándose incluso a ver o a informarse desde el otro lado, algo que hoy es más posible que nunca. Paradójica situación, en la era de la información, nadie quiere desafiarse con los diversos tipos de ideología, de conocimiento. Cobardía, temor a la soledad y pereza, como también señala Kant, no solo son condiciones de la moral, sino también de la imposibilidad de pensar por uno mismo. Razón tenía, pues, Nietzsche al afirmar que la confianza en la razón es un fenómeno moral. Hay que transmutar la moral y los valores que defiende para que nazca un nuevo tipo de hombre. Hace falta ir más allá del bien y el mal, crear unos nuevos valores y una nueva moral en que la vida sea el valor fundamental. Hoy en día estamos viviendo una nueva moral. Una moral que, según tío blanco hétero y muchos otros pensamos igual, es tan pacata, tan absoluta y tan represiva como la misma moral judeocristiana que teníamos anteriormente. El reemplazo es tan terrible como la anterior. Si la moralina cristiana que nos aplastaba y nos decía qué hacer era tremendamente represiva y que terminaba desvirtuándose en atrocidades, hoy en día la nueva moral está tomando un camino similar. Nietzsche no habló del eterno retorno. Si la vida
que es puramente material, terrestre, se reduce a voluntad de poder, y esta no es más que la primacía del instinto, se comprende que todo se mida en clave de placer, y que las ansias de la inmortalidad que tiene todo ser humano en su interior, y que Nietzsche percibía con angustiosa exigencia, se vislumbren en el placer. Volvemos a cometer los mismos errores una y otra vez. Pareciera que estoy grabando en una selva entre el ruido que meten mis gatos y un perro que está llorando, weón. Es como que estoy en el Windsor haciendo el video. Nietzsche defiende el perspectivismo. Y acá quiero dejar en claro otra coincidencia con Tío Blanco hétero. Recordemos que Tío Blanco ha mostrado casos de violencia en pareja donde cambió el género, donde el que cometió un abuso violento era hombre y la abusada era una mujer, donde le tiró agua ardiendo en la cara. Luego de ese ejercicio de video, al final dice: mentí, el agresor era mujer y el agredido era hombre. Pero la visión general y de la misma policía no es la misma. El femicidio o la agresión a la mujer es visto con un atenuante, es visto como algo mucho más terrible que la agresión de la mujer al hombre. En esto, Tío Blanco hétero nos muestra que cada caso tiene que verse en perspectiva. Así no podemos forjar leyes donde nos obliguen a actuar de cierta manera, y los jueces no pueden ni deben dar favoritismo a alguien por su género. Lo mismo, como sucede hoy en día en la sociedad, le estamos dando la razón a la víctima sin siquiera tener claro si realmente era una víctima. Y solo por ser mujer y acusar una agresión sexual o una agresión verbal, debe creerse al 100%. Yo no digo que deba ponerse en duda para nada, pero debería tener las mismas posibilidades que cualquier otro juicio a los actos de justicia correspondientes, más que matar la imagen de alguien sin estar 100% seguro si esa persona decía o no la verdad. Perspectiva en esta gran lógica actual que quiere imponer una equidad que termina siendo una imposición de igualdad, donde estamos tergiversando ambas palabras, donde estamos hablando de que en los cómics, donde estamos hablando que en las películas, en las series, ciertas personas tienen que estar porque tienen que representar a ciertas minorías. Y están viéndose obligados a hacerlo, cuando en vez de eso deberían tener las puertas abiertas para que cualquiera postule. Eres trans, eres gay, eres hombre cisgénero, eres mujer cisgénero heterosexual, whatever, cualquiera puede postular. Esa es la equidad, esa es la igualdad, esa es la igualdad de oportunidades. Pero el obligarte, no puedes hacer esta película, va a ser rechazada porque solamente hay blancos heterosexuales. ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. Puedes hacer una película también de puros homosexuales o de puros transexuales. La idea no debería ser coartada, la creatividad no debería ser reprimida. Deberíamos parar esta nueva lógica feminista y esta moralidad del débil, esta moralidad del pon la otra mejilla, que atenta tanto y critica tanto Nietzsche. Es la misma moralidad que estamos viendo ahora, pero ya exacerbada. Ya el débil es la minoría. Vivimos en una sociedad del ofendido, donde debemos aceptar a alguien y debemos pedir disculpas por cosas que ni siquiera hicimos, por ser privilegiados. El débil es el rey hoy en día. La minoría es el que está a cargo de la mayoría. Nietzsche se moriría de nuevo si viviera estos tiempos. Nietzsche critica el lenguaje a través del cual se pretende construir ciertos valores, fundamentándose en lo decadente, débil, lo vulgar, para luego tratar de mostrarlos como los valores superiores del hombre, cuando en realidad, según él, no lo son, sino que por el contrario, conducen al retroceso evolutivo del ser humano, en el plano moral y espiritual. No puedes hablar de esta manera, tienes que hablar de manera inclusiva para no ofender a nadie. Tenemos que caminar sobre huevos. Un lenguaje que pretende construir valores, afirmándose en lo débil. El deseo de Nietzsche no es enfrentarse al Dios cristiano, sino el repulsarlo de la vida, de alejarse de él, que se libere del sometimiento moral. Nietzsche habla del espíritu libre, libre de toda alienación, con el objeto que pueda lograr su propia transvaloración y transmutación, es decir, logre cobrar conciencia de su naturaleza esencialmente creadora, y gracias a ello pueda sustituir los valores cristianos, ascéticos y nihilistas por aquellos surgidos del instinto del crecimiento, de acumulación y expansión de fuerzas, o sea, la voluntad de poder. Hoy, Tío Blanco hétero nos dice: yo no estoy en contra del feminismo, solo quiero alejarlo de las partes más radicales y que entiendan
que ustedes tienen que plantearse su propia moral y tienen que ir con la voluntad de poder y rechazar cualquier dictamen que te obligue a hacer algo que no quieres. Nietzsche básicamente critica la subordinación del hombre a través de la moralidad. Subordinación que hoy en día estamos viviendo nuevamente. No puedes hacer esa película, no puedes trabajar en esa película, no eres suficientemente gay. Tú no puedes hacer de transexual porque eres heterosexual. Me da lo mismo que estudiaste actuación. Tú hace 10 años tiraste chistes que no me parecen por Twitter, así que te despidan de Disney. Tú renuncia por un dicho de hace 2 años. Y tú vas a caer por cosas que hiciste en el pasado. Hoy la moral es más inquisidora que nunca. Por eso mismo, hoy necesitamos a nuestro Nietzsche. Tío blanco hétero, eres un personaje y una persona necesaria en estos días. Muchas gracias por tu canal. Muchas gracias a todos los que vieron este video. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Compártanlo con los amigos. Debatan conmigo en los comentarios. Sé que no profundicé suficiente en Nietzsche porque podría estar hablando horas y horas y horas de uno de mis filósofos favoritos. Disculpen si lo encuentran demasiado pobre los argumentos. Pueden profundizar más leyendo sus libros. Un video de YouTube no te va a culturizar lo suficiente. Eso lo sé yo y deberían saberlo ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Adiós!